y que sería la introducción a una formación permanente que durante todo este curso vamos a dar desde la agrupación Dolores la Bella. Entonces, la idea es una introducción global a los problemas, aportando bibliografía y nombre. En esto sería un poco reiterativo, que el lenguaje auxiliar sería un poco coñazo, en el sentido de que voy a dar citas, nombres y al final una bibliografía completa. ¿Con qué idea? Con la idea de que tengamos mayor formación e información, que para muchos de vosotros es más fácil porque tenéis acceso a internet y en muchos de los autores que yo voy a citar y artículos que voy a citar están disponibles en la red, ¿no? Y por lo tanto esa es un poco mi idea, ¿no? Es una introducción de carácter general, pensando en el ideario socialista desde los problemas de hoy. Esa es un poco la idea de esto. En la tradición marxista es muy fuerte la idea de una visión científica del socialismo. La aportación que hizo Carlos Marx y Engels a la teoría del socialismo era esto que ellos llamaban ciencia, que no se parece mucho a lo que usualmente llamamos ciencia hoy. Sobre eso hay un texto enormemente interesante de Manuel Sacristán que se llama El concepto de ciencia en Marx y que está en su obra escogida, en concreto en el tomo sobre Marx y el marxismo, donde está editado por Icaria, donde él hace un análisis de cómo entendía la ciencia un alemán del siglo XIX. Dicho esto, para Marx y Engels, su aportación a la tradición socialista era, en muchos sentidos, esto de ciencia. ¿Y eso qué significa? Para ellos, lo que ellos llamaron con una cierta soberbia el socialismo utópico, frente al socialismo científico, tenía que ver que ellos no soñaban con un mundo abstracto, bello, maravilloso, donde desde Tomás Moro a Campanella iban circulando distintas hipótesis de una sociedad en el sentido de Aristóteles bueno, sino que para ellos las leyes del desarrollo capitalista implicaban también la posibilidad del socialismo. Esa era la idea central de su concepto de ciencia. Es decir, en la tradición marxista de Marx y de Engels, el socialismo es una posibilidad desde el desarrollo del capitalismo. Es decir, no es solo voluntad o un querer organizado. El socialismo es, sobre todo, una posibilidad real que el desarrollo del capitalismo lleva en su seno. Estoy hablando de posibilidad y no de necesidad, porque nada hay obligatorio. Simplemente es que en el desarrollo evolutivo del capitalismo, en su tendencial contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalista, hay siempre la posibilidad del socialismo. Y a su vez, esa posibilidad del socialismo para Marx y Engels tenía que ver con la tendencia del capitalismo a las crisis. Es decir, el capitalismo se desarrolla con crisis y cada crisis pone en cuestión el propio capitalismo y genera la posibilidad del socialismo. No sé si queda la idea expuesta con claridad.
Marx decía, el socialismo no es solo una opción moral, sino una posibilidad real en el propio decurso del desarrollo evolutivo del capitalismo. Esa es la idea esencial que modestamente sigo pensando que sigue siendo una idea válida para el mundo en que vivimos. Seguramente mucho más compleja que la pensó Marx, pero válida para el mundo en que vivimos. Esa sería una primera cuestión. Por eso voy a dedicar una parte sustancial de mi charla de hoy, no tanto al ideario, que eso lo dejaré para el final, sino a enfrentarnos desde hoy, o sea, desde la crisis del capitalismo que estamos viviendo, cómo vemos la posibilidad del socialismo, porque si no sería un ejercicio meramente teórico. O sea, si somos marxistas de Marx y de Engels, tenemos que medirnos con esta crisis y desde esta crisis pensar si es posible o no el ideario socialista. Porque si no, nuestro marxismo sería de cartón piedra, ¿no? Una teoría más. Entonces, cualquier hipótesis seria es medir a nuestro clásico favorito, o sea, al clásico que es Marx y Engels, que son nuestros clásicos, los padres fundadores de nuestra tradición, medirlos con la realidad. ¿Con qué idea? Con la idea de ajustarlo a la realidad. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que seguir de Marx y Engels hoy? ¿Qué es lo que tenemos que cuestionar? Y también, ¿cuánto desde Marx y Engels podemos entender la realidad de hoy? Esa es un poco la idea central de lo que quiero, del ejercicio que quiero hacer, que, como ya he hablado de esto tantas veces, aquí en este último año y medio, 2 años, me he dedicado, cuando todo el mundo hablaba de las maravillas del capitalismo inmobiliario español, a hablar de la crisis y de decir que la crisis venía, y como me he equivocado tantas veces, para una vez que acierto no voy a repetirlo mucho, lo voy a dejar ahí. Entonces, esa sería una idea. Para entender el mundo que estamos, tenemos que pensar históricamente. Hace poco, en un artículo lindo, el recientemente fallecido Daniel Ben-Said hablaba de 2 ideas, ¿no? Una, pensar históricamente para actuar políticamente, y otra idea, también muy linda, era la idea de que tenemos que pensar políticamente para actuar históricamente. ¿Qué quiere decirse esa frase un tanto alambicada? Que somos el producto de una evolución histórica y que para hacer política tenemos que saber lo que tenemos en la espalda. Pero para hacer política también tenemos que pedirle a la historia aquello que necesitamos para hacer política. Las dos cosas. Pensar desde la historia y pensar desde la política históricamente significa volverse atrás. Para muchos que sois jóvenes esta noche aquí, y para otros no tanto, la idea es la siguiente. Desde 1973, 74 hasta ahora, a mi juicio hay un ciclo completo, que algunos llamarán un ciclo Kondratiev, otros llamarán un ciclo histórico, otro un ciclo sistémico. Es decir, lo que hemos llamado globalización no es nada más que un conjunto de políticas, pero nunca una etapa histórica. Esa es una idea que hay que superar para entender el mundo que estamos viviendo. La globalización no es una nueva etapa del capitalismo, porque el capitalismo en muchos sentidos siempre ha sido global, desde el siglo XVI. La globalización es, sobre todo, un conjunto de políticas que hablen una transición, y la transición comienza en los años 70.
con un ciclo histórico de derrota de la izquierda a nivel mundial que culmina con la derrota del campo socialista, de lo que se llamó el socialismo real. Es decir, tenemos que entender que lo que hoy nos pasa es un ciclo largo, un ciclo de más de 30 años, y que no ha hecho ese ciclo, ahora está despuntando. En lo que hay un ciclo de política, un ciclo hegemónico a nivel mundial,